Bueno, muy buenas noches. De este miércoles 9 de octubre de 2024 acabamos de proyectar, acabamos de ver una película de Héctor Escola, Una jornada particular, una vez más juntos, una de las parejas más famosas del cine, Marcelo Mastroianni y Sofía Loren, una muy hermosa película. Bueno, yo creo que más bien habría que decir una película que es bastante dura, eh, pero con momentos realmente hermosos. Eh, Muchísimas gracias a todos y a todas quienes nos acompañan. Hoy eh, tenemos el enorme gusto de que nos acompañe Alejandro Fierro, un amigo de esta casa. Eh, yo voy a aprovechar que tengo a Alejandro como interlocutor, que yo creo que es lo más cerca que hemos estado y estaremos de tener realmente a alguien que realmente es un crítico de cine. Eh, yo vi que tú utilizas otra expresión para referirte al asunto, pero bueno, yo voy a aprovechar eso para... Viste que aquí hemos venido haciendo un ejercicio, tú sabes, Alejandro, hemos Sí, venido haciendo he un seguido, he ejercicio seguido el de ciclo. como de identificar, esto es una cosa que decimos en cada ocasión, de identificar como herramientas que nos permitan analizar la cuestión del fascismo. Lo hacemos expresamente desde nuestra posición de no críticos, no críticos de cine, quiero decir, aunque por supuesto el análisis que intentamos hacer aquí es ciertamente un análisis crítico del fenómeno. Eh, Hemos dicho también en un par de oportunidades que analizar este fenómeno político pasa necesariamente, quiera lo uno o no, por explorar, digamos, vamos a decirlo así, los orígenes del fascismo histórico, pero que realmente lo que nos interesa es el fascismo hoy en día y particularmente en Venezuela, en la Venezuela contemporánea, ¿no? Pero bueno, tenemos a Alejandro, que repito, es alguien, tú tienes mucho tiempo escribiendo sobre cine, Alejandro. Alejandro es el autor de una columna en la página Mente Cupa, Qué grande era el cine. De esa columna derivó un libro que Alejandro ya ha presentado en varias oportunidades, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. A mí en lo particular me gusta mucho. Aprovecho eso para comentar que de Héctor Escola, que es un director, a mí me parece maravilloso, estoy seguro que Alejandro coincidirá conmigo, es muy probable que, porque no hemos terminado como de afinar la programación, pero es muy probable que este año cerremos la proyección, el cine, la proyección de cine con una película de Escola que va a cumplir en diciembre de este año 50 años. Nosotros que nos habíamos querido Nosotros tanto. nos habíamos querido tanto, que es una película, bueno, es una absoluta belleza de película. Entonces, bueno, como una manera de rendirle un modestísimo homenaje al maestro Héctor Escola, muy probablemente la proyectemos el segundo sábado de diciembre, ya estaremos informando, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, estamos ya, ya la sexta jornada de este ciclo Política y Fascismo, y yo iba a incorporar, Alejandro, a un par de elementos de aspectos de contexto fundamentalmente, ¿no? Ya después, en la medida, o sea, cuando se vaya dando la conversa, podremos, por supuesto, referirnos a otras cosas, ¿no? Eh, ya de inmediato voy a pasar a explicar ese mapa que tenemos de fondo. Vieron que, permítame entrar de lleno a esta cuestión de contexto, ¿no? Para después sí meternos un poco más con la película. Vieron que el esposo de Antonieta, Emmanuel, que es un tipo realmente que uno rápidamente aprende a despreciar. Emmanuel es un empleado de rango medio del Ministerio de África Oriental, ¿no?
Esta es una película, bueno, queda suficientemente expreso desde el mismo comienzo. Es una película que transcurre desde las primeras horas de la mañana hasta más o menos las 11 de la noche del 6 de mayo de 1938, es el día en que Hitler está de visita en Italia. Y bueno, resulta que en 1938 en Italia, ¿no?, está gobernando Benito Mussolini, como sabemos bien. Existe una cosa que se llama Ministerio de África Oriental. ¿Y cómo es posible que exista una cosa que se llama Ministerio de África Oriental? Bueno, resulta que, por supuesto que la historia es mucho más larga, ¿no? Pero digamos que el antecedente más inmediato es un hito que no por casualidad suele pasar desapercibido, a menos que uno sea como especialista en el tema, pero yo estoy convencido de que muy poca gente sabe que existió una cosa, un encuentro entre noviembre de 1884 y enero de 1885, una famosa, aunque poco conocida por muchos de nosotros, conferencia de Berlín. Y en esa conferencia de Berlín, obviamente tuvo lugar en la capital de Alemania, una reunión organizada o convocada, realizada a pedido de Francia y Reino Unido, el Reino Unido. Es una reunión o una conferencia que convocan o que se realiza a pedido de estos dos países porque están explorando, entre comillas, África, y necesitan ponerse de acuerdo porque es que hay muchos países europeos, reinos, imperios europeos, digamos, con ganas de explorar África, es decir, de meterse y colonizarla, obviamente, ¿no? Pero bueno, como son muchos, por más grande que sea África, claro, no se ríe, pero la cosa realmente no es motivo de risa en lo absoluto. Bueno, y que pone un poco de orden, ¿no? Entonces se reúnen, son más países, pero los que tienen directamente intereses en África, ya para ese momento están Alemania, Bélgica, España, Francia, el Imperio Otomano, Italia, el Reino Unido y Portugal. Hubiera sido, pero no es el propósito tampoco de esta conversa, hubiera sido bastante interesante ver cómo evoluciona la cosa desde ese momento, de 1885 hasta el momento en que se está desarrollando la película, pero aquí tenemos simplemente dos momentos, ¿no? Uno es cómo está repartida África en 1914, es decir, inmediatamente antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y es esta figura este mapa, perdón, que estamos viendo acá. Una de las cosas, cuando lo revisábamos con más detalle más temprano, una de las cosas que salta a la vista es que es una verdadera atrocidad, es que no hay países soberanos, es decir, África está básicamente partida en muchos pedazos por esos países que están allí, ¿no? Hay una parte que tiene España, otra parte que tiene Italia, fíjense que Italia está por acá, ¿no? Más o menos de lo que hoy es Etiopía. Creo que el único país soberano en ese momento es Abisinia, que no se dejó, trataron de ocuparlo, pero no se dejaron, y Liberia, que tiene la particularidad de ser un protectorado estadounidense. Bueno, y ahí está, pues la parte que le corresponde al Reino Unido, la parte que le corresponde a Alemania, a Portugal, a Bélgica, etcétera, etcétera, ¿no? Y Francia, bueno, todo el pedazo que tiene Francia, que eran los franceses y los ingleses los que más se habían metido. Y hay otro mapa, o sea, me di la tarea de buscar, ajá, y cómo estaba repartida la cosa en el momento en que se da la historia, ¿no? Es ahí dice Colonial África de 1929-30, claro, allí, bueno, esto pasó en tal año, de tal país a tal país, pero realmente es un mapa del 38. Y ahí tenemos Abisinia, que está ocupada en ese momento por Italia, ¿no? Y allá está la larga leyenda, la parte de los belgas, la parte de los británicos, la parte de... Fíjense que yo no sé si notaron,
seguramente no. Esas son las cosas que uno, como los detalles, ese es el clásico caso de los detalles que uno identifica cuando la ve más de una vez, ¿no? Ellos cuando comienzan a transmitir, está transmitiendo simultáneamente la radio italiana, la radio nazi alemana y Addis Abeba, ¿no? Porque Addis Abeba, bueno, Addis Abeba porque los italianos tienen ocupado lo que, repito, lo que hoy es Etiopía, ¿no? Este es el mapa, así está África en el momento que se desarrolla la película. Y yo cuando la vi, ya pensando en el foro, ahora sí lo podemos apagar, ¿no? Para que no, porque de verdad, gracias, muchas gracias. Sí. Cuando la vi, que ya habíamos hecho como esta reflexión sobre el fascismo histórico, y más bien haciendo siempre un esfuerzo como para traerlo a lo contemporáneo, ahí traté de hacer como, o se dio casi espontáneamente como el ejercicio inverso, ¿no? O sea, bueno, pero ven acá, pero el fascismo es una cosa de la década de los 20, ¿no? De los 30, ¿no? Es decir, y lo que pasó antes, ¿no? O sea, cuáles son los antecedentes, qué es lo que estaba ocurriendo. Y me vino a la mente un texto, bueno, que es una de las cosas más extraordinarias y potentes que yo he leído alguna vez de autor alguno sobre tema cualquiera, que es el discurso sobre el colonialismo de Aimé Césaire, ¿no? Este es un texto de 1950, es decir, 12 años después de lo que vimos, de la historia que vimos en la película. Y bueno, les quería leer este muy pequeño fragmento de ese discurso, un discurso relativamente corto, pero es muy impresionante leerlo al calor de esto que estamos comentando, ¿no? Dice Césaire, nos asombramos, nos indignamos, decimos, qué curioso, pero es el nazismo, ya pasará. Y esperamos, nos esperanzamos y nos callamos a nosotros mismos la verdad, que es una barbarie. Pero la barbarie suprema, la que corona, la que resume la cotidianidad de las barbaries, que es el nazismo. Sí, pero que antes de ser la víctima hemos sido su cómplice, que hemos apoyado este nazismo antes de padecerlo. Lo hemos absuelto, hemos cerrado los ojos frente a él. Lo hemos legitimado porque hasta entonces solo se había aplicado a los pueblos no europeos. Que este nazismo lo hemos cultivado, que somos responsables del mismo y que él brota, penetra, gotea, antes de engullir en sus aguas enrojecidas a la civilización occidental y cristiana por todas las fisuras de ésta. Sí, valdría la pena estudiar clínicamente con detalle las formas de actuar de Hitler y del hitlerismo, y revelarle al muy distinguido, muy humanista, muy cristiano burgués del siglo XX que lleva consigo un Hitler y que lo ignora, que Hitler lo habita, que Hitler es su demonio, que si lo vitupera es por falta de lógica y que en el fondo lo que no le perdona a Hitler no es el crimen en sí, el crimen contra el hombre, no es la humillación del hombre en sí, sino el crimen contra el hombre blanco. Es la humillación del hombre blanco y haber aplicado en Europa procedimientos colonialistas que hasta ahora solo concernían a los árabes de Argelia, a los kulis de la India y a los negros de África. Y acto seguido Césaire comienza a leer uno y otro fragmentos de libros de historias que dan cuenta de la multitud de crímenes que se cometieron en uno y otro país, ¿no? Entonces, claro, ustedes se escandalizan ahora por algo de lo que ciertamente tenemos que escandalizarnos, o sea, el fascismo, ¿no? Es Mussolini, es Hitler, pero ustedes están haciendo esto desde hace muchas décadas y, bueno, como él lo dice, ¿no? Es imposible superar a Césaire en elocuencia,
ustedes tienen tiempo no solamente alimentando a este demonio, a este monstruo, sino siendo sus cómplices, ignorándolo, etcétera, ¿no? Y bueno, y posteriormente se puede decir algo muy similar, o sea, de lo que vino después se puede decir algo muy similar. Ese es más o menos el espíritu de lo que está, digamos, del gran reclamo histórico que está haciendo Aimé Césaire. Y bueno, ya en 2024, la referencia a lo que está ocurriendo en Gaza, Siria, en el Líbano, etcétera, es una referencia, digamos, y no solamente allí, en muchos otros lugares, es una referencia que por lo menos a uno le parece más que obvia, ¿no? Bueno, que antes de darte la palabra, Alejandro, otra cosa en la que no había pensado, viste que la cuarta película que proyectamos fue Zona de Interés de Glazer. Sí. Y bueno, ya analizábamos un poco este tema de la atmósfera que crea, ¿no? Y todo el trabajo con el sonido, que es verdaderamente impresionante. Y bueno, no tengo ni la más mínima idea de si tendrá alguna relación, pero en todo caso coincide, hay un uso coincidente del sonido de fondo, ¿no? Del ruido de fondo. Claro, en el caso de Zona de Interés, como recordaremos muy bien, es el campo de concentración, ¿no? Es Auschwitz y todo el horror, y entonces, bueno, ese esfuerzo que le sale muy natural de la familia por llevar una vida, no una vida normal, una vida que consideran maravillosa, por la que vale la pena insistir. Bueno, los van a trasladar del campo, recuerden, los van a trasladar de allí, y la esposa se indigna porque ella no se quiere ir, y siempre de fondo los disparos, el horror, los gritos, es muy, muy impresionante. Aquí es todo lo fastidioso y ceremonioso que puede ser un desfile militar, y bueno, ¿cómo se llama? El locutor con su discurso ampuloso, aunque tiene pasajes, o sea, está como bastante bien construido. Y bueno, Mussolini, Hitler y tal, ¿no? Y bueno, pero a diferencia de Zona de Interés, en este caso, pero bueno, yo más bien quisiera escucharte, Alejandro. Yo de hecho, estaba tratando como elaborarlo mientras veía la película, y no estaba seguro de cómo plantearlo. Yo creo que en el caso de Zona de Interés, bueno, hay como una distancia. Estoy improvisando, estoy pensando en voz alta, hay como una suerte de distanciamiento muy cínico, ¿no? En este caso, ellos de hecho hacen referencia explícita a lo que están escuchando. Bueno, Marcelo Gabriel, que es Mastroianni, quiere bailar la rumba, pero entonces la mujer que está abajo le sube el volumen porque, epa, no me sabotees el discurso de Mussolini, no me sabotees el acto. Entonces le sube todo volumen, y entonces él dice, bueno, esta música es menos bailable, ¿no? Pero también la emoción de Sofía Loren, que es una fascista, ella se reconoce como fascista y adora a Mussolini y tal, ¿no? La emoción cuando pasan los aviones y tal. Pero salvo esas, digamos, como esos esas breves ocasiones de la película, o durante la película, creo que ahí hay como un intento bastante deliberado, por ignorar también ese ruido de fondo, pero ya por supuesto no se trata de un distanciamiento cínico, sino más bien, le comentaba yo a Manuel en estos días, a mí me parece que lo que ella hace, lo que ella protagoniza, es una forma muy singular, muy a su escala, digamos, ¿no? de rebelión, ¿no? Está como rebelándose, bueno, contra lo que ella expresa allí como, bueno, viste que ella en algún momento dice, es una mujer muy triste, se siente muy sola, se siente muy humillada. En varias películas hemos visto los famosos discursos de los villanos, ¿te acuerdas? Que lo analizábamos la semana pasada. En la película de Bergman, El huevo de la serpiente, es Bergerus. ¿Cuál era el otro villano, el que veíamos en estos días? Siempre hay un villano que habla, ¿no? Hay el quinto sello de Soltán Fabri.
A las personas comunes y corrientes hay que hay que humillarlas, hay que hacer que no se respeten a sí mismas y tal. Bueno, esta es la mujer que se sabe humillada, que se sabe irrespetada, o sea, que resiente sentirse como algo menos que un cero, ¿no? Entonces, claro, ya ahí hay algo que está ocurriendo en la subjetividad ya desde el mismo momento en que sí, vale, sí, bueno, me están humillando, pues, ¿no? Y obviamente es algo que me produce sufrimiento, etc. Yo diría eso de entrada, Alejandro. Pues, te dejo la palabra. Pues muchas gracias, Reinaldo, y muchas gracias a todos y todas ustedes por estar aquí. La verdad es que hemos pasado una jornada particular emocionante, ¿no? Más que una jornada particular, yo diría un día especial, que es una mejor traducción. Sí. En Estados Unidos y Gran Bretaña, cuando se estrena como a special day, un día especial, y es una traducción más acertada que una jornada particular. Se suponía que ese día especial era la visita de Hitler a Mussolini, y resulta que no, que ese día especial era el día especial que viven Gabriele y Antonieta, y que nosotros les hemos acompañado. Estos dos seres heridos, maltratados, marginados, y que de una forma absolutamente insospechada, de una forma no prevista, encuentran consuelo, encuentran respeto, encuentran un poco de calor en medio de ese clima tan hostil en el que se ven obligados a vivir, ¿no? Y uno como espectador, o yo por lo menos como espectador, me quedo con las ganas de saber qué pasaría después con Gabriele y qué pasaría después con Antonieta. Antonieta, ese encuentro donde ve que hay una masculinidad diferente a la de su marido o a la que propone el fascismo, esa masculinidad machista, hosca, bruta, infiel, y se encuentra con una masculinidad diferente, le habrá abierto los ojos, ¿no? Le servirá para empoderarse, le servirá para darse cuenta de su realidad y poder cambiarla, y además con algo que suele hacer ese humanismo y progresismo que encarna Gabriele a través de la cultura, le da un libro. Y no es casual que sea Los Tres Mosqueteros. Yo es una cosa que le di muchas vueltas. ¿Por qué Los Tres Mosqueteros? Y Los Tres Mosqueteros nos lo hacen pasar como una novela de aventuras, y es verdad que es una novela de aventuras, pero no solo es una novela de aventuras. Es una crítica muy fuerte que hace Alejandro Dumas a la monarquía de su tiempo, del siglo XIX, pero la hace pasando la acción al siglo XVII. Pero es una crítica a los abusos, los excesos de las tiranías. De hecho, 4 años después de publicado Los Tres Mosqueteros, cae la monarquía en Francia y se inaugura la Segunda República. Y también nos preguntamos qué será de Gabriele, ¿no? No se especifica mucho, pero en la película lo están deportando a la isla de Cerdeña, a la ciudad de... se me ha ido el nombre, que es donde deportaban a los homosexuales en el fascismo. Y también nos preguntamos qué será de él, porque uno tiene la sospecha que una vez terminada la Guerra Mundial, una vez acabado el fascismo, restaurada la democracia, tenemos la sospecha que la homosexualidad seguirá siendo estigmatizada, criminalizada y seguirá siendo tabú. Entiendo que la suerte que va a correr Gabriele va a ser muy diferente a la suerte que va a correr Antonieta, ¿no? Por supuesto, cómo no citar, la película se sostiene por muchas cosas, pero una de ellas muy brillante es la interpretación de ambos, de Sofía Loren y de Marcello Mastroianni. De hecho, Marcello Mastroianni fue nominado al Oscar a la interpretación por esta película en unos tiempos donde no era muy normal que en una película de habla no inglesa se nominara la actuación. No lo ganó, Sofía Loren podía haber estado nominada también, pero la química entre ambos es increíble, sí. Es impresionante. A mí hay una escena que me llega muchísimo por la naturalidad que tiene, que es cuando ya está ya el conflicto. El momento de reencuentro es cuando ellos comparten en la cocina del apartamento de Gabriel una tortilla, un vaso de vino, un pan, y la calma, la tranquilidad con la que ella le escucha a él su experiencia como homosexual. Imaginemos lo que tiene que ser para esa mujer criada, socializada en el fascismo, escuchar la experiencia de un homosexual. No, a mí me conmueve mucho esa imagen, y me conmueve otra cosa que se las cuento aquí un poquito haciendo una digresión, ¿no?
Otro punto que yo creo es fundamental de la película es la ambientación de los dos apartamentos, es fundamental. O sea, los dos apartamentos están estupendamente ambientados y a mí me recuerda mucho la cocina del apartamento de Antonieta a la cocina de mi abuela, en la isla de La Gomera, en las Islas Canarias. Yo soy de allí, que por cierto en el mapa ha aparecido como colonia española, somos la última colonia, la colonia que nunca se liberó, ¿no? Y recuerdo esa cocina de mi abuela en la isla de La Gomera, una isla minúscula, muy pobre, donde la gran mayoría de la población después de la guerra civil emigró a Venezuela. Y en el pueblo de mi abuela, curiosamente, esto me lo he recordado, la primera cocina de gas que entró, se la compró, era un vecino del pueblo, y se la compró un pariente que había emigrado a Venezuela. Y la gente en el pueblo decía, porque el pariente trabajaba repartiendo, manejando un camión que repartía bebidas gaseosas en un nombre que nos sonaba muy exótico a nosotros, que era Colinas de Bellomonte. Y en el pueblo se decía, ¿qué país más rico tiene que ser Venezuela? Que un repartidor de bebidas gaseosas puede comprar una cocina de gas. Después la anécdota continúa porque la cocina de gas nunca pudo funcionar hasta 30 años después porque no había suministro de gas ni en Bombonas ni Gas Ciudad. Entonces tuvieron que seguir con las cocinas de leña y las cocinas de carbón, ¿no? Estos dos actores me parecen fascinantes y sobre todo aquí hacen algo que a mí me parece muy, muy valiente. Ellos surgen en el cine en los años 50 como auténticos sex symbols, tanto masculinos como femeninos. Marcelo era Marcelo el Bello, Marcelo el Bello, un tipo guapísimo, y Sofía Loren una tipa espectacular. Y aquí no les importa ponerse esa bata, ella va sin maquillar, él va vestido que parece, no sé, el oficinista de la banca que a mí me dio el crédito para comprarme el apartamento. O sea, no les importa quitarse de glamour, ¿no? Y en ese sentido me parece que es algo absolutamente fantástico. El cine italiano es una de las grandes filmografías del mundo, una de las grandes cinematografías, una de las 4 grandes, entendido como calidad intrínseca de las películas, importancia e influencia de sus autores, de sus directores, e influencia en otras cinematografías y la capacidad de construir una industria integral que sea capaz de producir de forma sostenida películas con altos estándares, tanto de calidad como cuantitativamente, ¿no? Las otras 3 grandes cinematografías son Estados Unidos, Japón y México, y en las últimas décadas se ha juntado China y Corea del Sur. Y después tenemos la India, que es un electrón libre que va a su aire, que es el mayor productor de películas del mundo, pero que maneja unos códigos narrativos tan particulares, tan endogámicos, que cuesta mucho de exportar, ¿no? Supongo que a las productoras indias les da bastante igual porque tienen un mercado potencial de 1.300 millones de personas, ¿no? Entonces les da bastante igual. De entrada, uno cuando piensa le vienen nombres, cuando piensa en un cine italiano como Vittorio De Sica, Fellini, obviamente, Luchino Visconti, Roberto Rossellini, Pierpaolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Antonioni, y son nombres tan importantes que otra gente pasaría como cineastas de segunda fila, ¿no? Como Luigi Comencini, Dino Risi, Francesco Rossi, Mario Monicelli o Ettore Scola. Y a veces pasan por debajo del radar, ¿no? Pero si Ettore Scola hubiera nacido, por ejemplo, en Alemania, estaría a la altura de Fassbinder, de von Sternberg, de Murnau. Si hubiera nacido en España, sería uno de los 3 grandes junto con Almodóvar y con Buñuel. Si hubiera nacido en Brasil, estaría a la altura de Glauber Rocha y de Mario Peixoto. Si hubiera nacido en Francia, estaría con Renoir, Bresson, Truffaut y Godard, ¿no? Pero, bueno, pues tuvo la mala suerte de nacer en Italia y parece que pasa por debajo del radar. Pero es un director increíble. La película que ha citado antes y que van a poder ver aquí, la de Nosotros, que nos habíamos querido tanto, es una película maravillosa, absolutamente maravillosa, maravillosa en todos los sentidos, ¿no? El cine italiano probablemente ha sido uno de los cines más políticos de la historia. Primero con el neorrealismo italiano, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se contaban los problemas de la clase trabajadora, la lucha de clases, la diferencia de clases, pero a través de relatos realistas, ¿no? De la historia de un hombre que necesita su bicicleta para trabajar y se la roban, el ladrón de bicicletas, ¿no? Después eso se agota porque el país cambia, el país se desarrolla, el país entra al desarrollismo, y se cuenta esas historias políticas a través de la llamada comedia a la italiana, ¿no? Que es a través del humor
contamos sobre esa clase trabajadora que se cree clase media, porque puede tener un pequeño apartamentito, puede tener un pequeño automóvil y 15 días de vacaciones pagadas, y ya no son clase trabajadora, ya son clase media, ¿no? Todo esto contado con mucho humor. Pero ya en los 60 se hace explícitamente político. Ya entra directamente en pantalla las ideologías políticas, los partidos políticos, sindicatos, la lucha de clases, la clase obrera. Probablemente el director más político fue Elio Petri, con su trilogía de la neurosis, que tenemos La clase obrera Valparaíso, Investigación de un ciudadano libre de toda sospecha y La propiedad privada es un robo. Ya vemos que hasta los títulos son explícitamente políticos, ¿no? Y después tenemos a Ettore Scola, que viene de la comedia la italiana. Hay un momento que se pasa al cine explícitamente político, con esa película de Nosotros, que nos habíamos querido tanto, y también con esta que acabamos de ver, Una jornada particular. Eran gente que rodaba con el carné del partido en la boca. Y cuando hablamos del carné del partido, en Europa siempre es el Partido Comunista. El partido era siempre el Partido Comunista, incluso en los países donde estaba la clandestinidad, como puede ser España o Portugal, el partido era el Partido Comunista. Esta gente rueda con el carné del Partido Comunista en la boca. El propio Ettore Scola es un activo militante comunista que participa en el diseño de las políticas culturales o de cómo debían ser las políticas culturales del Partido Comunista, y es lo que llamaríamos, lo que Gramsci llamaba un intelectual orgánico. Cuidado, porque esa figura ha desaparecido. Ya no tenemos intelectuales orgánicos. Lo que veo yo o lo que tenemos son constructores de relatos para justificar lo que haga el partido, el gobierno, si es que el partido está en el gobierno, o la dirigencia, con independencia de que lo que haga esté bien, esté mal, concuerde con los valores ideológicos que dice sustentar ese movimiento político o no concuerde. Y eso no es un intelectual orgánico. Un intelectual orgánico es más ese símil que decía Platón, el tábano, no sé si aquí se dice tábano, la avispa, que tiene que aguijonear, espolear, promover el debate, promover la crítica. Eso es un intelectual orgánico. Y ahora en un ratito les contaré qué de intelectualidad orgánica y de promover el debate en su tiempo tiene esta película, ¿no? Eso era Ettore Scola, un intelectual orgánico, que, insisto, ha desaparecido, o yo no lo veo en el radar. Yo ya no veo intelectuales orgánicos. No estoy hablando solo de Venezuela, que también estoy hablando de otros países latinoamericanos, estoy hablando de Europa, y estoy hablando de intelectuales orgánicos de derecha y de izquierda, me da igual, ¿no? Yo voy a intentar, yo no soy politólogo ni sociólogo, voy a intentar dentro de lo que pueda hablar de fascismo en un término, digamos, académico, y si fuéramos restrictivos, el fascismo son los movimientos políticos que surgen en la Europa de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y serían básicamente en Alemania, en España, en Italia y en Portugal. Pero si soy más restrictivo todavía, el fascismo en realidad es solo el fascismo italiano, proviene de los fascios, que aquí se menciona, el fascio italiano, que proviene del antiguo Imperio Romano. El nacionalsocialismo alemán sería otra cosa, el franquismo español sería otra cosa, el salazarismo portugués tenía otra cosa. Esta forma, digamos, un poco más rigurosa, la voy a intentar combinar con la voz de la calle, porque en la calle, coloquialmente, hablamos de fascismo, nos referimos a otra cosa. Teniendo también cuidado de no usar y abusar de la palabra fascismo. Si todo es fascismo, nada es fascismo. Si todo aquello que está en contra de lo que yo pienso es fascismo, entonces igual que tiene un problema con el fascismo soy yo. O como mínimo con el sectarismo, ¿no? Intentaré buscar un poquito ese equilibrio. Y a la vez confesarles también que les voy a hablar un poco desde mi propia experiencia, porque yo, aunque no quiero pensar que no tengo muchos años, yo nací bajo una dictadura fascista, yo nací bajo el fascismo español. Yo nazco cuando Franco está todavía gobernando. No me puedo autotitular una víctima, porque cuando Franco muere yo apenas tengo 10 años. Sería muy loco decir que yo fui una víctima del franquismo. Pero, y aquí pasó al primer punto de lo que les... porque quería hacer un poquito honor al tema del ciclo, que es cine y fascismo. Yo en los 80,
cuando ya soy adolescente y cuando ya soy joven, no vivo la dictadura franquista, pero sí que tenemos que luchar contra todo lo que deja el franquismo y el fascismo, y es lo primero que tengo apuntado. El fascismo es un estado mental, y es un estado mental, no es solo un sistema político, no es solo un sistema social, es un estado mental que influye, cuando llega al gobierno, sobre la gente. E influye de forma que restringe el campo de lo posible, restringe el campo de los valores y crea una gente, digamos, grisácea. El fascismo no es lo que cree el fascismo no es al marido de Antonieta. Lo que cree el fascismo es Antonieta. Lo que cree el fascismo es la señora vecina mía, que cuando yo con 16, 17 años teníamos el pelo un poquito más largo, los zarcillos y tal, le echaba espuma por la boca y que aquello no era decente y que nos iba a denunciar, ¿no? Todo eso es Antonieta. Aunque a Antonieta le gusta Mussolini, Antonieta es lo que produce el fascismo. El fascismo produce sociedades grisáceas y ese es uno de los grandes riesgos. Fíjense que cuando caen los gobiernos fascistas, lo siguiente que gana en unas elecciones no es la izquierda, que suele haber llevado el peso de la lucha contra el fascismo, la que ha sido reprimida, encarcelada y asesinada, ¿no? Suelen ganar opciones políticas muy moderadas, de eso que llaman centro-derecha. Cuando cae el franquismo en España, en las siguientes elecciones, el Partido Comunista, que había llevado la lucha contra el fascismo, se desploma y no llega ni al 10% de los votos. Y gana un invento que se llama Unión de Centro Democrático, que es la democracia cristiana, el centro-derecha. Pero en Portugal ocurrió lo mismo. Y en Argentina, cuando cae la dictadura de Videla, gana Raúl Alfonsín, que es una persona de centro-derecha. Y en Chile, cuando Pinochet pierde el referéndum, después gana la Concertación chilena, que está liderada por la democracia cristiana, que es centro-derecha. Porque el paisaje que ha dejado el fascismo es de una sociedad temerosa, es de una sociedad que, bueno, el Consejo, bueno, ustedes porque tienen la suerte de no tener una dictadura desde los años 50, ¿no? Pero el consejo que nos dieron a todos en nuestras madres y que yo pude comprobar cuando estuve en Chile viviendo un año, en el año 98, es decir, que habían pasado solo, no sé si unos 8 o 9 años del referéndum, era: hijo, no te metas en política. Hijo, no te metas en problemas. La vida está por otro lugar, la vida está por otro lado. Y ese es el tipo de sociedades que crea el fascismo y que yo he visto reflejado en esta película, ¿no? Y que por eso yo siento que es como en España se hablaba de el franquismo sociológico y 50 años después se sigue hablando. El franquismo sociológico no es un banco, no es un militar, no, es ese estado mental grisáceo que para mí lo refleja en la película Antonieta. Otra cosa que quizás no mi experiencia vital, pero sí lo que me contaron mis mayores, yo vi y lo veo en la película, todo el mundo en España, pero me lo encontré en Chile también, y lo he hablado con gente también de portuguesa, las primeras décadas del fascismo portugués, español, italiano, las recuerdan en blanco y negro. Y si se fijan, los colores de la película están absolutamente degradados. No es un blanco y negro, pero están degradados en postproducción. Lo único que resalta un poquito son las banderas rojas nazis y la bandera italiana, pero hay un trabajo de degradar, de hacer un color sepia, color que huele a naftalina, a armario cerrado, a lugares que no se ventilan, donde no entra el aire. Eso a mí me choca mucho porque todos mis mayores me hablaban de una España en blanco y negro, ¿no? Y Héctor Escola aquí aquí obviamente es un degradado hecho en postproducción. No había computadoras en aquel momento, sino es un degradado hecho después en postproducción. Hecho por, abro otro inciso, por Pascualino de Santis, que es el director de fotografía, uno de los grandes directores de fotografía de la historia. Pascualino de Santis trabajó con Fellini, trabajó con Luchino Visconti, trabajó con Antonioni. Con Antonioni fue de operador de cámara, no fue director de fotografía. Trabajó incluso en Hollywood con Mankiewicz, y yo, bueno, pues de estas cosas que uno, si le pasan en la vida, la tiene que contar, pues yo tuve el enorme placer de poder conocerle.
cuando yo trabajaba en el Festival Internacional de Cine de Valladolid, una ciudad española, donde se le rindió un homenaje y Pascualino de Santi fue a Valladolid, esto debió ser en el año 95, no era muy mayor, tenía 65 años, sin saber que 2 años después moriría de un infarto en Kiev, en Ucrania, rodando una película, ¿no? Y bueno, obviamente Héctor Escola se lo pide, pero él consigue con ese degradado absolutamente impresionante, increíble, trasladar esa imagen de blanco y negro que me contaban a mí mis mayores. Pero cuidado, y a mí esto sí que ya ahora me parece importante, hay un momento en que esos fascismos en blanco y negro pasan a ser en color. ¿Cuándo? En los años 60. ¿Por qué? Porque los fascismos que permanecen, Grecia, España y Portugal, hacen una alianza con el capitalismo. Recordemos, el fascismo no es capitalista. El fascismo es profundamente estatista. La economía la dirige el Estado. Hay gigantescas y enormes compañías públicas. La economía no productiva, especialmente la banca, son sus grandes enemigos. Y además conecta así con el antisemitismo, con el antijudaísmo. En Italia, en España, en Francia, en Alemania, hay gigantescas economías públicas y el mensaje que tienen explícitamente es profundamente anticapitalista. La falange española, que es lo más parecido a los fascismos, la falange española, se llamaba Falange Española de las Juntas Obreras Nacional Sindicalistas, y su uniforme era una camisa azul porque los obreros de las grandes fábricas iban al trabajo con camisas azules. Y hay un momento, pasa la Segunda Guerra Mundial, donde estos fascismos ya sí que hacen una alianza con el capitalismo. En España la santifica Eisenhower, viniendo a visitar, entonces presidente de Estados Unidos, viene a visitar a Franco y se pasean en coche descubierto, en carro descubierto por las calles de Madrid. Está santificando que esta dictadura se queda aquí. Y entonces sí, ya empieza el color. Ya empezamos al color. Y si se fijan, y aquí les diría 2 cosas. Primero, no sé si lo que estamos viviendo ahora son fascismos, porque son profundamente ultracapitalistas. Y no sé si se podrían reclamar herederos del fascismo italiano, del fascismo alemán y de los primeros años del fascismo español. No lo sé. Eso lo dejo para politólogos. Yo no soy politólogo. Pero gente como Milei, gente como Bolsonaro, gente como Donald Trump, son ultra neoliberales, apuestan por el adelgazamiento hasta casi la extinción del Estado, apuestan por la desaparición de las empresas públicas. Yo no sé si lo podríamos catalogar como fascismo. Ahora se habla de neofascismo, pero bueno, no me compete a mí, pero le falta eso con respecto al fascismo. Y la otra cosa que no tiene en común con ese primer fascismo, ese fascismo en blanco y negro, gris, uniformado, es que lo que se nos vende ahora, desde el ultracapitalismo o los neofascismos, es, como en los años 60, algo de colorines, de colores, algo colorido, algo... podemos ser diferentes, diversos, la individualidad. No nos vende la uniformidad que nos estaba vendiendo. Nos venden libertad. Vemos como los nuevos fascismos se han apropiado de la palabra libertad. El partido de Milei se llama Partido por la Libertad. Y yo ahí diría una cosa. La gente de izquierda, yo me considero de izquierda, somos especialistas en que la derecha nos robe los conceptos. ¿Cómo que libertad es un concepto de izquierda? ¿Por qué? La libertad siempre ha sido un valor progresista. No nos la pueden robar. Como no nos pueden robar el concepto de democracia. El concepto de democracia netamente de izquierda. Democracia sin apellido. Yo vivo en Venezuela hace 15 años, 12 años ya. Yo me pongo enfermo cada vez que oigo democracia protagónica. Parece que nos estamos disculpando. La democracia es democracia, no lo es. Si yo le pongo un apellido detrás, le estoy diciendo que parece que no es democracia, pero sí lo es democracia. Y que sea el ultracapitalismo neoliberal que se justifica a ver si lo suyo es democracia, pero no nosotros. Y lo mismo con la libertad, ¿no? Yo estoy preparando otro libro, ahora, también de cine, Alfa Cine Sentimental, con una editorial de acá, y me acuerdo que es un libro donde hablo de Almodóvar, ¿no? Lo que significó Almodóvar para mi generación. Almodóvar para mi generación fue la ruptura absoluta con esa España gris. Fue un tipo que combatió la dictadura, no combatiéndola explícitamente, sino negándola y sacando a la luz ese mundo de transexuales, punks,
prostitutas, yonkis, homosexuales que bullían el underground, sobre todo en las grandes ciudades, y que lo saca a flote y te lo pone, ¿no? Imaginemos, o sea, en el año 80, en España, donde el franquismo sociológico ahí seguía, ¿no? Y yo decía que en Pepi, Lucy y Bomb, no sé si la han visto la película, pero una de las primeras escenas es fuerte, ¿no? Que una chica punk, que además la actriz real solo tiene 16 años, llega y está la protagonista con una amiga suya que es esposa de un policía nacional, con lo que era un policía en España en aquella época, y se le dice, esta es mi amiga Pepi, le gusta que le orinen encima. Y entonces la punk le orina encima, le hace una lluvia dorada. Y yo escribía, esa lluvia dorada no era escándalo, era libertad. Y la editora de aquí me llamó para decirme, no hablas demasiado de libertad, pareces Milei. Pero ¿por qué nos dejamos arrebatar? En España la presidenta de la región de Madrid, la región más importante de España, y una de las neocon derecha alternativa, llamémoslo como queramos, más dura, Isabel Díaz Ayuso, en la pandemia, cuando el gobierno socialista decreta confinamiento, ella esgrime la bandera de la libertad para poder salir a la calle. Y la libertad para ella es que los madrileños tienen derecho a tomarse una cerveza en un bar cuando quieran. Esa es la libertad, ¿no? Entonces nosotros no podemos renunciar a esa libertad, ¿no? Entonces, por eso yo ahí sí que la película, yo veo no sé cómo llamar a lo que tenemos ahora, no sé si neofascismo es lo adecuado, derecha alternativa, no lo sé, en cualquier caso creo que no me compete a mí, pero creo que tiene radicales diferencias con lo que hemos visto en la película. Otra de las cosas que hemos visto en la película, que eso es muy fascista, es la delación. Hacer a toda la sociedad delatores. Y ahí está la figura de la conserje del edificio, que es un personaje, la portera es un personaje con esa verruga peluda aquí que le ponen, un personaje fantástico, ¿no? Un personaje tremendo, es una delatora, ¿no? Como hacen la delación. Y fíjense qué cosa tan terrible dice. Está mal traducido, es una traducción subtitulada en argentino, dicen, puede ser un cretino, pero lo importante es que sea leal, que sea fascista. En el original puede ser un canalla. Porque el fascismo lo que te exige es lealtad absoluta. Tú puedes ser un corrupto, un ladrón, un maltratador, tal, pero lo que importa es que seas leal. Eso es lo importante. Porque ¿cuál va a ser la delación? La delación va a ser que ha robado, que ha maltratado a su mujer. No, la delación es antifascista. Cuidado con aquellos líderes políticos, líderes mediáticos, que al enemigo lo caracterizan, o al adversario lo caracterizan poniendo la palabra anti delante. Yo nunca me fío. Como le pongo un anti delante, cuidado. Si le ponen un anti delante, porque entonces ya la delación no es porque hayas robado, que está muy bien, sino porque seas un anti. Y la delación en España tenían algo con lo que después en democracia está prohibido en todas las democracias del mundo, incluyendo la democracia venezolana. Está prohibida la delación anónima. Las denuncias nunca pueden ser anónimas. Tú puedes ir a denunciar algo a una comisaría, pero te tienes que identificar. El denunciado puede no saber que eres tú, pero tú no puedes ir anónimamente y no dar tu nombre. Eso está prohibido. Voy a diferenciar denuncia de querella criminal, que no es lo mismo. Ahí sí que puedo hablar, en temas de derechos sí que puedo hablar con propiedad. Denuncias cuando yo personalmente denuncio el conocimiento de un caso delictivo que no me tiene por qué afectar para que la policía investigue. Y ahí todos los ordenamientos jurídicos, incluyendo el ordenamiento jurídico venezolano, establece que se hacen los cauces reglamentarios, que son ante las fuerzas de policía, y tienes que identificarte ante la fuerza de policía. La fuerza de policía toma tu declaración y a partir de ahí considera si tienes que investigar o no tiene que investigar. No puede ser anónima, pero más importante aún, la denuncia se tiene que hacer frente a la policía y el agente de policía que te toma la declaración tiene que poner su nombre, sus apellidos y su cédula de identidad en ese informe. No se pueden hacer denuncias a un agujero negro que tú no sabes quién está detrás. Eso lo prohíbe expresamente todos los ordenamientos jurídicos de las democracias, incluyendo el de Venezuela. No
eso, denuncias anónimas a un agujero negro que no sabes quién hay detrás, eso está prohibido. Y después, obviamente, una querella criminal, las querellas se hacen en los juzgados. Y ahí sí que tiene que haber una identificación, porque te vas a querellar contra una persona que tiene que saber que eres tú. Entonces, el convertir a toda la sociedad en delatores es algo, una característica propia de las dictaduras fascistas, y en España era algo que era clarísimo, ¿no? En España tuvimos, además, uno de los principales agentes receptores de las denuncias era la Iglesia Católica. Franco le dio un enorme poder a la Iglesia Católica y los mayores chivatos, soplones, eran los curas, que se sabían todo lo que pasaba en el barrio, todo lo que pasaba en el vecindario, que el famoso secreto de la confesión no iban con ellos y se convertían en los máximos delatores. Quería ahora abordar un poquito lo que comentaba Reinaldo sobre la presencia permanente del locutor de radio narrando la visita de Hitler. Y eso está muy bien expresado porque te impone el carácter invasivo del fascismo. El fascismo, ya lo dije antes, no es un sistema político, no es un sistema sociológico, es casi un sistema de vida. Y es un sistema de vida que va a estar permanentemente presente en tu vida, desde que eres pequeño hasta que mueras. Siempre va a estar permanente en tu vida. Y en ese sentido, el que esté permanente en tu vida es por varias razones. Una de ellas es el culto a la personalidad. Todos los fascismos se caracterizan por el culto a la personalidad. La presencia de Franco era espantosa, en España era espantosa. Desde las monedas tenían la cara de Franco, los billetes, en las escuelas, en las universidades, en los monumentos, en todo estaba permanentemente la presencia de Franco. Un culto a la personalidad es uno de los motivos. El que te sientas permanentemente vigilado es otro de los motivos, parece que no, pero psicológicamente el que la presencia siempre esté ahí, sientes una vigilancia. Pero lo más importante, para mí no era eso, lo más importante es que sientas que en efecto el mundo, la vida es eso. Que no te puedes imaginar una vida, un mundo diferente. Es una suerte de 1984. Y eso, estos neofascismos, o como queremos llamarlo, lo han heredado muy bien y lo han acomodado muy bien a este 2024, que es muy diferente, que ya no es unos medios de comunicación unidireccionales, que tenemos las redes, con una presencia completa y masiva y haciendo un uso muy inteligente de las nuevas tecnologías de la información, donde no estoy seguro que en la izquierda estemos a la altura de ese dominio que tienen en los medios de comunicación. Milei es un tipo que te maneja los medios de comunicación de una forma increíble. Al final hablamos de lo que quiere Milei, si vas por Argentina lo ves, porque tiene esa enorme capacidad para mantener agenda. Ese bombardeo permanente, Milei siempre está en los medios o en las redes, Bolsonaro siempre está en los medios o en las redes, qué decir de Donald Trump, siempre está en los medios o en las redes. Es más colorido, hacen incluso videos graciosos, parece menos formal, pero en el fondo es el mismo esquema que hemos visto en la película, que esté permanentemente en tu vida, que esté siempre permanente. Pensemos como no hace mucho, 40, 50 años, las intervenciones de los políticos eran muy poco frecuentes. Cuando aparecían en televisión era porque había un mensaje importante. No los teníamos permanentemente hablando. Hablo en democracias, en dictaduras era otra cosa. En España teníamos a Franco todos los días. Pero en democracia era otra cosa. Estaba muy medida la presencia de los liderazgos políticos. Ahora es permanente. Es permanente. Yo creo que ahí eso entronca con las tácticas propagandísticas que vemos en la película. Voy a beber un poquito de agua. Voy cerrando ya. No es casual, recupere lo que dije de Ettore Scola, de un intelectual orgánico. No es casual que Ettore Scola utilice a un homosexual y a una mujer. Él no habla de cómo el fascismo somete a todo el mundo, da igual que seas hombre o mujer, da igual que seas homosexual o heterosexual, sino él agarra a un colectivo que es el homosexual y a las mujeres, que obviamente me niego a
etiquetarlas como colectivo, porque son más de la mitad de la población, si acaso colectivo seríamos los hombres. Y ahí hay un toque de atención muy fuerte a su propio partido, al Partido Comunista. En los años 70 el Partido Comunista no tenía agenda feminista, no la tenía. Los partidos comunistas vivían, creo que el venezolano tampoco, creo que los partidos latinoamericanos, no sé si recuerdan las famosas expectativas aplazadas. Sí, compañera, camarada, está muy bien la lucha de las mujeres, pero primero es la lucha de clases. Hasta que la lucha de clases no se solucione, no atenderemos sus justas reivindicaciones. Joder, porque la lucha de clases, igual llevamos 200 años y no parece que vayamos a... Eso es algo que hoy ya no se tolera. Las mujeres ya no toleran sus expectativas. Y ahí hay un toque de atención muy fuerte al Partido Comunista Italiano. Y con el tema de los homosexuales es que los partidos comunistas ya eran decididamente homófobos. Ya no es cuestión de que tuvieran esa agenda, es que eran homófobos, eran partidos muy de hombres, muy de machos. El Partido Comunista Cubano, el Partido Comunista Venezolano, el Partido Comunista Español, tal. Y ahí es donde vemos ese intelectual orgánico que propone el debate, que él pincha ahí, decir, mira, un homosexual y una mujer son víctimas del fascismo, pero son más víctimas que otro tipo de víctimas, porque sin duda es más víctima del fascismo. Estas dos, por ejemplo, que estos niños que aparecen en la película, ¿no? Que van tan entusiasmados a la llegada de Hitler, ¿no? Y yo ahí sí que también les cuento otra vivencia personal. Yo, como tenía 8, 9, 10 años, yo no podía ir a la OGE, Organización de Juventudes Españolas, que era la organización fascista, que tenías un uniforme que a mí me parecía chéverísimo, me encantaba, y yo cuando veía a mi hermano venir con el uniforme me moría de la envidia, porque mi hermano mayor ya podía ir a los campamentos de la organización juvenil. Claro, obviamente el adoctrinamiento, pero camuflado con el campamento al aire libre, los juegos, la aventura, tal, y mi hermano venía encantado y a mí me encantaba su uniforme, y yo siempre decía, a ver cuándo por fin tengo, creo que eran 14 años, y puedo ir al campamento de la juventud, es decir, por lo que hablaba antes de la normalización, ¿no? Y yo recuerdo cuando se muere Franco, eso sí, en el año 75, se muere Franco, y mi hermano llega del colegio llorando, porque habían repartido los curas copias del último discurso de Franco, y él, como se había portado mal, no se la dieron. Entonces él venía llorando porque no le habían dado su copia del último discurso de Franco, ¿no? De saber tal. 5 años después mi hermano y yo fuimos juntos a afiliarnos al Partido Comunista. O sea, era un poco lo que vivíamos, ¿no? Y con esto voy a cerrar ya el motivo. Héctor Escola hace esto, ¿no? Pero a la vez el motivo por el que Héctor Escola rueda esta película es porque nos parece que estamos viviendo algo muy nuevo, y no estamos viviendo algo muy nuevo. En los años 70 los partidos fascistas europeos tienen un auge tremendo, un incremento de votos tremendo. El movimiento social italiano en las elecciones del año 72 tiene 3 millones de votos. 3 millones de votos. En Gran Bretaña, el Frente Nacional, el National Front, empieza su apogeo. En Francia, Jean-Marie Le Pen, padre de Marine Le Pen, funda el Frente Nacional y ya empieza a tener muy buenos resultados electorales. Y fijémonos para que veamos cómo no estamos viviendo nada nuevo y cómo la historia se repite. El surgimiento del fascismo en los años 30. El surgimiento o el resurgimiento o el aparecer de estos movimientos fascistas en los 70 y lo que estamos viviendo ahora vienen a partir de 3 gravísimas crisis económicas. La crisis de los años 20 en Europa. En los 70 ustedes no la vivieron, todo lo contrario, era la Venezuela saudí, pero con la subida estratosférica de los precios del petróleo y el cierre del grifo del petróleo por parte de la OPEP para protestar por la guerra en Libia, al resto del mundo le jodió vivo. O sea, una inflación bestial, un desempleo tremendo y el surgimiento de estos partidos. Y ahora estamos viviendo en la ultra mega crisis del 2008, la gran recesión que no llega a Latinoamérica hasta el 2012 por las peculiaridades de la economía latinoamericana. Pero los números negativos del 2008 son devastadores, son mucho más fuertes que los de la crisis de los años 30. Y nosotros no hemos solventado esa crisis. O sea, en Venezuela ya fue estratosférico, pero en el resto del mundo
hemos normalizado esa crisis. A mí que me toca, no sé si para bien o para mal, estar muy, muy cerca de políticos, y políticos a veces de muy alto nivel, yo me sorprendo cómo siguen como si no hubiera ocurrido nada. Para mí es un auténtico parteaguas histórico. Y como lo estamos, somos un poco como los peces, como viven dentro del agua no saben que están mojados. Pero ha habido un quiebre histórico, para mí, completamente asimilable al de los años, a la gran crisis del 29, totalmente. Y la humanidad, y de ahí surgen estos movimientos, no surgen de otro lugar, de ahí surgen estos movimientos. Y estos políticos veo que se comportan como si no hubiera ocurrido, como si no hubiera pasado nada. Y lo ves en sus discursos, en sus políticas públicas, como si, bueno, se superó ya. Y no. El mundo, o sea, tenemos que ver lo que está ocurriendo, incluyendo los gravísimos conflictos bélicos, de los cuales la agresión a Palestina, el Líbano y Siria y el conflicto ucraniano-ruso son solo dos más, pero hay como 60 y pico conflictos bélicos en el mundo. Y tenemos que verlo a la luz de lo que ocurrió en 2008, ¿no? Y si nos fijamos, y por eso Ettore Scola hace esta película, pero yo no estoy seguro que nadie esté haciendo películas ahora de este tipo, avisando lo que ocurre. Y la historia se vuelve a repetir. Surgen estos movimientos no porque la izquierda no dé una respuesta. La izquierda no puede dar una respuesta porque en los años 30 era minoritaria, en los años 70 era minoritaria y ahora sigue siendo absolutamente minoritaria. Quien tiene que dar una respuesta, y esto cuando lo digo muchas veces es poco popular, es la socialdemocracia. Yo no desdeño la socialdemocracia. Dentro de ese triángulo que es la izquierda, anarquismo, comunismo, socialdemocracia, el anarquismo apenas ha tenido tiempo de mostrar en la concreción sus virtudes o defectos, como mucho el corto verano de la anarquía, como dice la novela de Effenberg, que fue en la Cataluña liberada después del golpe de Estado de Franco, donde se instauró el anarquismo. El comunismo, o digamos el socialismo, ya hemos visto las experiencias del bloque del Este, después de la Segunda Guerra Mundial, y la socialdemocracia logró, de alguna forma, que enormes cantidades de personas de la clase trabajadora mejoraran sustancialmente sus condiciones de vida. No nos engañemos, lo que hizo Hugo Chávez fue socialdemocracia, no fue socialismo, ¿eh? Fue socialdemocracia. Y yo lo respeto muchísimo eso. Después le podemos llamar socialismo, revolución bolivariana, pero nunca salimos del capitalismo diferente. ¿Y qué ocurre? Que la socialdemocracia en el mundo se ha convertido en socialliberalismo. El sistema económico no se toca. Después podemos dar ayudas, bonos, que bien la diversidad sexual, lo tal, pero el sistema económico no se toca. Y eso no es socialdemocracia. Ya no hay partidos socialdemócratas en el mundo, hay partidos socialliberales. ¿Y qué ocurre con el socialliberalismo? Que cuando hay una bonanza económica, tiene para redistribuir. Pero cuando viene la crisis estás muy jodido. Y vean todos los partidos socialdemócratas. La socialdemocracia europea era potentísima. Y está hundida por completo. Hundida por completo. Y cuando llega el gobierno, hace políticas no muy diferentes a las políticas que hace el neoliberalismo. Y eso empieza en los años 70. Cuando a Margaret Thatcher le preguntan qué era lo más orgullosa que estaba de haber cambiado, ella dice, al Partido Laborista, a la socialdemocracia británica, que me la traje a mi terreno. Que me la traje a mi terreno. Y esta puede ser un caso que se puede aplicar mucho a Venezuela, pero también al resto del mundo, lo que está ocurriendo. ¿En qué se basa principalmente la socialdemocracia? ¿Se basa en servicios públicos de calidad? Sí, por supuesto también, pero eso no es lo más importante, no es el gran pilar. ¿Se basa en una reforma fiscal progresiva de forma que los que tengan más paguen más y los que tengan menos paguen menos, pero también paguen? Sí, pero no solo eso. ¿Se basa en la intervención del Estado en la economía, ya sea regulando, pero también con grandes empresas públicas? Sí, pero no solo eso. Lo principal de la socialdemocracia son salarios robustos, salarios con poder adquisitivo. Y con eso se construyó la socialdemocracia europea, con eso se construyó la socialdemocracia argentina y con eso Chávez construyó la socialdemocracia venezolana. Si tú no tienes salarios, o sea, a la gente, pensémonos, la gente que prefiere un bono o un salario digno.
La gente que prefiere regalada la gasolina a un precio razonable que con mi salario yo me la pueda pagar. Probablemente lo sé, porque además lo primero te lo pueden quitar cuando quieran. Y sin eso, si eso la socialdemocracia no lo propone, las clases trabajadoras se van a ir con el fascismo. Como hemos visto en la película, porque el protagonista de la película es clase trabajadora pura y dura. Es un tipo que es portero, conserje, ordenanza del ministerio. No es otra cosa. No es otra cosa, ¿no? Entonces, para mí es fundamental esa reconstrucción. Después sí le podemos llamar socialismo, le podemos llamar lo que nos salga lo que queramos, pero aquí nunca hubo socialismo, ni nunca se tendió al socialismo, pero una socialdemocracia que yo la viví, yo me encantaba, y me imagino que ustedes también, ¿no? Cierro ya. Ettore Scola ya murió, pero ¿qué diría Ettore Scola si resucitara y viera que una fascista Meloni gobierna en Italia? ¿Qué diría? Tanto remar para esto, ¿no? ¿Qué diría si viera que un fascista probablemente vuelva a gobernar en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué diría si un fascista gobierna en Argentina, cuando probablemente Ettore Scola tendría parientes emigrantes en Argentina? Argentina la repoblaron los italianos en buena parte, ¿no? ¿Qué diría Ettore Scola cuando Meloni, que es un ser siniestro, propone para combatir la migración, como si la migración hubiera que combatirla, ¿no? Ya vemos el debate, para proponer la migración que hay que tener más hijos, ¿no? El fascismo está obsesionado con los hijos, ¿no? La mujer no es mujer, sobre todo madre. La vemos aquí como esta pobre mujer tiene 6 hijos y está esperando el 7º para el premio extraordinario a la natalidad, ¿no? Yo me acuerdo, en España pasaba lo mismo. En España, yo soy de familia numerosa. Éramos cinco hermanos y mis padres tenían ayuda, facilidades por tener familia numerosa, ¿no? Una de las películas de más éxito en España en los años 60 era La Gran Familia, que era un matrimonio que tenía 15 hijos y se nos ponía como modelo, ¿no? Como modelo. Habría que pensar, bueno, pues el protagonista de la película, el marido, pues muy orgulloso de sus 15 hijos, habría que pensar qué pensaría su mujer, ¿no? Y bueno, pues tenemos en 2024 a Meloni diciéndole a las mujeres italianas que deben de tener hijos, ¿no? Ese punto hemos llegado. Y yo me preguntaba viendo la película, ¿no? ¿Qué pensaría Ettore Scola? Yo creo que es un buen motivo para reflexionar. Y nada, hasta aquí llegué yo, lo que yo les quería contar, lo que me ha sugerido un poquito la película. Yo no soy politólogo, sociólogo, no tengo esa capacidad. Pero en buena parte de lo que me ha invitado Manuel y me ha invitado Reinaldo, pues espero que no haberles aburrido mucho. Muchas gracias. Mira, nada más 2 cosas, ¿no? Distintas. Bueno, tan distintas tampoco. Por un lado, el telón de fondo donde escuchamos permanentemente pero antes quiero decir que yo esta película la vi hace muchos años. Y ahora yo vi como una película la misma, pero distinta. Una película tremendamente próxima. Cuando yo la vi, era una película muy buena, pero una película un poco ajena, un poco distante, ¿no? Y ahora veo una película muy actual. Entonces, eso moviliza. Pero lo que iba, el telón de fondo de la música, del relato, es tan tremendamente parecido a cualquier desfile militar que uno pueda ver en estos momentos. La voz engolada del que está relatando lo que está pasando y lo que los demás están viendo. Porque la gente lo oye mucho por la radio, pero los que están presenciándolo también tienen que escucharlo doblemente. Por un lado lo ven y por otro lado lo escuchan. O sea, hay un refuerzo ahí fuerte, ¿no? Eso por una parte. Y lo otro sí que quería comentar era la emocionalidad de Antonieta, ¿no? Porque Antonieta está a toque, ¿no? Y me acordaba de lo que hablábamos de Max Fischer el otro día.
Antonieta sabe lo que está pasando con ella. Pero si no hubiera sido por esto, ella no lo hubiera llegado a la conciencia. Si estas estremecedoras escenas con este hombre, Gabriel, la lleva a ella a expresar lo que ella sabía que estaba pasando. Pero de no pasar esto, ella hubiera seguido con esto a un nivel subconsciente o con esta vida terrible, ¿no?, que nos muestran las primeras escenas donde ella se queda dormida leyendo cualquier cosa. Entonces, creo que eso es muy importante, eso que nos dice Escola, que todos sabemos de alguna manera, ¿no? Y no estamos conformes y nos moviliza. Pero los detonantes, ¿no?, son los necesarios. Y esos detonantes, en este caso, pues no voy a entrar en una cosa tan importante como esta cosa de lo que pasa con Gabriele, pero sí me llamó la atención la figura de ella, ¿no? Bueno, nada, yo quería hacer un par de comentarios. El primero de ellos me recordaba o estaba asociado a lo que habíamos comentado cuando hablaba de cuando vimos la película del Conde, porque la película del Conde busca una vía de criticar la figura autoritaria, la figura del fascismo, la figura de Pinochet en este caso, por la vía de la ridiculización en alguna manera, y aparece el tema incluso de la impotencia sexual de su subordinado que se baja los pantalones cuando este vampiro Pinochet lo muerde. Y pensaba en la potencia política crítica que tiene eso, porque si uno se imagina hoy en día, cuando hay parte del surgimiento de los nuevos movimientos de ultraderecha están asociados al retorno a la figura masculina fuerte, hay todo un conjunto de jóvenes que se están asociando a todos estos influencers de la masculinidad a partir del ejercicio del macho que vuelve otra vez a recuperar su rol de hombre proveedor, que vive una vida sana, etcétera. Yo me imagino a esta gente viendo la lista de Schindler y viendo en Eamon Gott un ejemplo y no un criminal. Viendo en la figura de Eamon Gott un tipo que sale de la caseta y le dispara a la gente y que hace ejercicio y que es una figura de la virilidad masculina potente, etc. Y por otra vía, creo que la potencia crítica que tiene esta película justamente va por el otro lado, porque la potencia crítica que tiene es mostrar que en el contexto donde hay un desfile militar, donde todos están vestidos, preparados para ese desfile, el desfile militar está ocurriendo de fondo, ellos construyen, Gabriel y Antonieta construyen un espacio de intimidad, que es un espacio de intimidad otro, que es un espacio de intimidad radicalmente distinto a lo que está ocurriendo, y la insatisfacción sexual de Antonieta es la insatisfacción sexual de un sistema totalitario que es incapaz de producir placer. Esta figura, estos nazis o estas figuras autoritarias son incapaces de producir placer, son impotentes en su capacidad de producir placer, porque lo que generan es miedo, control y dominación, y por esa vía no hay placer en el otro, es decir, no hay a menos que sea una parafilia. Pero ese mensaje que tiene que ver con cómo al final estos tipos son unos soldados, son la figura supuestamente exalta, la figura de la potencia de la masculinidad que domina, que controla y que ejerce un poder sobre la sociedad, en el fondo son impotentes porque son incapaces de satisfacer a sus esposas. En lo más mínimo, dentro de sus hogares, son unos tipos incapaces de que sus esposas estén satisfechas sexualmente. Y eso lo hay incluso en la zona de interés, porque nunca tienen relaciones sexuales los personajes de la zona de interés. Él tiene sexo con una mujer en una situación en la que lo que parece es que la está además abusando sexualmente de ella. Ella ingresa en unos túneles y se encuentran, y después ahora Antonieta habla también de esa situación, ¿no? Habla de una situación en la cual, bueno, su esposo lo que hace es estar de prostíbulo en prostíbulo, pero en una relación donde estos tipos están en el prostíbulo no hay placer en el otro tampoco, lo que hay es un ejercicio de dominación. La única forma que encuentran es la dominación, y ahí creo que parte de esa potencia crítica está en mostrar que estas formas de autoritarismo, como los fascismos o los autoritarismos en general, lo que producen es una sociedad insatisfecha. No hay felicidad ni hay placer en una sociedad donde lo que hay es miedo y lo que hay es control, y las disidencias justamente pasan por unas nuevas, descubrir cómo ella encuentra placer en lo más antagónico que puede haber al nazi, en un hombre homosexual, es lo más alejado que puede haber a un hombre nazi, a la figura del hombre fuerte autoritario, es un hombre homosexual que es sensible, que es capaz de proveerle y de darle placer. Y ahí diría entonces también que el fracaso
justamente del sistema autoritario está en su propia impotencia sexual. Es un sistema impotente sexualmente en la medida en que te puede violar y te puede ultrajar, pero no puede generar en ti placer, no puede generar en ti satisfacción. Y la fuga frente a esa impotencia justamente también está en la violencia. Es decir, ¿por qué ejerce violencia el que no puede generar realmente en el otro placer? Las formas de violencia autoritarias también tienen que ver con ese ejercicio de una frustración en la satisfacción y en el placer en el otro. Es una forma de ejercer violencia sobre el otro cuando hay insatisfacción o cuando hay incapacidad de producir otras cosas. No puedes producir amor, no puedes producir placer, lo que te produzco es violencia, lo que te produzco es miedo. Y creo que en ese caso hay una potencia crítica en la película porque se va por ahí, se va por mostrar que sistema autoritario y este sistema de las figuras masculinas como Hitler y Mussolini, que aparecen retratadas desde el comienzo en esa propia parada militar, a pesar de que quieran ser unos tipos que se presentan ante la sociedad como unos hombres poderosos y la virilidad masculina es una de las formas de poder principales, en el fondo lo que son es unos tipos impotentes, incapaces de satisfacer hasta su propia esposa. Y esa potencia crítica es mucho más fuerte que la que tienen otros relatos que cuando muestran al fascismo, bueno, el fascista lo puede ver y decir, bueno, mira qué bien me veo siendo un asesino despiadado, poderoso, que hago temer a mis enemigos, etcétera, etcétera. Aquí hay, o por la vía de la ridiculización o por la vía de este señalamiento, de mostrarlos en una mayor vulnerabilidad y hacerles que les duela más la crítica en ese sentido. Eso es lo que quería decir. Bueno, pues simplemente ya por cerrar un poquito, estoy bastante de acuerdo en lo que ha dicho Manuel, pero también creo que un poco la película es hija de su tiempo, ¿no? Asocia una cosa que no es real, ¿no? Que es asociar homosexualidad a sensibilidad. Un homosexual puede ser sensible, puede ser un bestia, puede ser un hijo de la gran puta, puede ser un tipo muy amable. La normalización de la homosexualidad es no atribuirle a la homosexualidad ningún tipo de características más allá de una orientación sexual por personas de su mismo sexo. Eso es algo ya en los 70 no se pensaba así. Hay un cierto estereotipo a pensar que un homosexual es más sensible, ¿no? Y no tiene por qué serlo, ¿no? Otra cosa es que pueda ser una persona más consciente de las discriminaciones en el mundo. Pero una de las grandes reclamaciones de la homosexualidad es: a mí no me pongas unas características más allá de que me gustan las personas de mi propio sexo, ¿no? Pero en el caso que vemos de Gabriele, sí que es una cosa que a mí me resulta muy simpática, ¿no? Para mostrar un poco esa sensibilidad, lo ves, es un poco ingenuo por parte de Ettore Scola, ¿no? Pero lo ves como que hace muchas cosas como muy infantiles, como cuando agarra la patineta y empieza con el patinete por la casa. Eso es muy... Cuando baja, está arreglando la lámpara y pega un grito como si se hubiera dado un calambre. Cuando la envuelve con la sábana arriba, en la que es un momento precioso, es un momento muy bonito, muy bonito, muy bonito. Cuando la pone a bailar la rumba, ¿no? En ese mundo tan grisáceo, tan en color sepia, Gabriel es un tipo, bueno, alegre. Pues que es alegre, ¿no? Que tiene estas cosas, pues tiene tierno, tiene esas músicas, pero tiene el fascismo no le ha conseguido robar un poco esa ingenuidad, ¿no? Sí. Hablaba antes Reinaldo, es verdad, a mí me encanta ver películas, pero sobre todo me encanta volver a ver películas. Yo no entiendo, no sé, decía Juan Goytisolo, escritor español, homosexual, por cierto, ya fallecido, que cuando se le acercaba a alguien y le decía: maestro, me gustan mucho sus novelas, me las he leído todas, y él le pregunta: ajá, pero ¿se las ha releído? Bueno, yo creo que con las películas es lo mismo. Yo creo que si una película te ha gustado, es obligatorio volverla a revisar, ¿no? Y yo que esta película la había visto en su tiempo, la vi 2 veces para prepararme un poquito de esto y la he vuelto a ver hoy. Y la película se las recomiendo que la vuelvan a ver porque está llena de pequeños detalles. Tú hablabas antes del tema del colonialismo. Cuando Antonieta está en la mesa de la cocina y ve ese TV o ese cómic en el suelo, es un cómic súper colonial. Es el italiano luchando contra unos negros en África, los que las llama bestias. Son pigmeos, pequeñitos, son tal, ¿no? Está toda una colonización brutal, bestial, ¿no? Toda la película está llena de pequeños detalles. Si se fijan, es muy cuando la cámara está con Antonieta en su casa, es una Steadicam, una cámara, digamos, móvil, que la va siguiendo a todas partes. La sigue a todas partes.
Cuando la cámara está con Marcello, que Marcello se insinúa que está a punto de suicidarse, ahí tiene su pistola, no sabemos si se va a suicidar o no, pero ahí está esa pistola. Y da la impresión de que es un tipo tan metódico que está terminando de su trabajo, que es poner direcciones en los sobres, y después se va a pegar un tiro, porque sabe que lo van a venir a buscar para deportarlo. Y en ese momento aparece Antonieta. Porque y lo salva. Y lo salva. Pues cuando vemos a... Y cuando está hablando por teléfono, eso es lo que le está se contando. Está despidiendo. Eso es lo que le... No, viste que le cuenta... iba a cometer una locura. Ah, exactamente, pero esta ha sido una jornada muy particular. Tal. Y cuando está la cámara sobre Marcello hay mucho contrapicado, mucho de arriba, abajo, que eso visualmente las sensaciones, ya saben que un plano tiene dos funciones. Una es descriptiva, la narrativa, que nos cuenta qué está pasando, pero otra es expresiva, nos expresa emociones, nos expresa sentimientos. El cine expresionista alemán de los años 20 es porque introduce eso, ¿no? Con movimientos de cámara, con sombra, nos crea atmósferas de terror, tranquilas, nos hace reírnos, tener miedo. Todo eso es expresión, no es descripción narrativa, ¿no? Pues la expresión que hay sobre Marcello es de un tipo que tiene todo el peso del mundo encima de sus hombros. Además, lo han vestido así, oficinesco, grisáceo, y sin embargo, cuando se encuentran los dos, la cámara vuela. O sea, es tan bello cuando se encuentran los dos, claro. Es tan relajado, le pone por fin un trípode a la cámara, lo vemos en un plano frontal, y hay tanta tranquilidad cuando ellos dos se encuentran. De alguna forma, son como dos personajes condenados, pero que se liberan. Totalmente. Cuando están juntos, ¿no? Totalmente, o sea, sí. Es cuando van a encontrar ese pequeño calor humano que les ha faltado, que les falta en su día a diario. Y eso... La terraza es maravillosa, esa escena es maravillosa. La escena de la terraza es cómo está rodada, cómo está interpretada, cómo hay un detalle que es divertidísimo, que ella, que ya lo hemos visto, que se había avergonzado de sus zapatillas rotas y sus medias rotas, cuando está agarrando la ropa, ve que hay una franela rota y le dice, eso no es mío. Claro. A ver, pues sí, cuando él pasa y la agarra y la tira, o sea, es muy, muy bonito, sí, pero lo hacen de una forma sin recalcarlo, ¿no? Sí. A mí, si lo agarra otro director y ese chiste te lo pone en primer plano, sí, destroza la magia. Claro. Lo bonito es que te lo va haciendo en continuidad. Es hermoso, parece que están, como dices tú, paseando en vez de por ropa, por nubes, ¿no? Sí, y ahí hay un momento, y también hay una función expresiva en ese momento. Ese momento es tan hermoso, tan bello, que cuando le pega el bofetón duele mucho más todavía. Claro. No es un bofetón, no es que ella de repente le diga en el apartamento, yo soy homosexual, pues no. Le pega el bofetón después de haber vivido un momento tan bello, tan hermoso, y por eso nos duele mucho más. Claro. Y nos duele no solo por Gabriel, nos duele por ella. Nos duele por ella, porque ella la veía es que alguien le está haciendo caso. Yo no sé si ella en su cabeza tendría fantasía, este tipo me está echando los perros, lo que fuera, pero el bofetón, yo creo que me duele más ella que él, ¿no? El dentro de esa mujer socializada en el fascismo debe pensar que la está traicionando este hombre que has hecho conmigo, ¿no? Pero está rodada con una belleza absoluta, o sea, la película es de una belleza formal, de una belleza expresiva que pocas veces se alcanza, y además creo que yo siempre lo digo, yo no soy de los que piensan que el cine antes era mejor, para nada, ¿eh? Para nada. Antes había también un cine espantoso, ¿eh? Lo que pasa es que nos ha llegado lo mejor. Yo lo digo en muchas charlas, ¿no? Yo soy un enamorado del western. A mí los westerns me encantan, pero la mayoría de los westerns son infumables, son malísimos, o sea, son horrorosos. La mayoría de los westerns, pero nos han llegado los mejores, ¿no? Pero lo que sí que creo es que no hemos terminado de dar con la clave para la fotografía de la película de cómo utilizar bien la computadora. Y a mí eso me chirría en las películas nuevas que veo. Creo que no es lo mismo captar una luz que se está produciendo en ese mismo instante, una luz real, la magia de esos directores de fotografías, de cómo capto esta luz real, cómo la capto, a lo que se hace ahora, que eso no se capta, sino que se sientan dos personas frente a una computadora y van haciéndole la luz. No digo que eso sea malo, porque el cine es truco desde sus principios. O sea, el truco, el efecto, siempre ha existido en el cine.
No pensemos que antes no era tu casa. Solo digo que quizás llevamos demasiado poco tiempo para haber conseguido una maestría, ¿no? Pero a mí la forma en que Pascualino de Santis capta la luz en esta película, a mí me alucina, y ya no solo por el degradado. No lo hemos hablado, pero es alucinante. O sea, la colmena de edificios en las que viven es absolutamente opresiva. Sí, sí. Y esos edificios, después me estuve documentando un poco, esos edificios se construyen un año antes de la visita de Hitler se construyen en el 37. Para allá se fue, después en interiores del apartamento hay parte que es en estudio, no son naturales, pero se construyen, pero ¿cómo los utiliza Héctor Escola? Como probablemente en aquellos tiempos vivir ahí sería para alguien de la clase trabajadora lo más cool, porque era esto una barraca. Entonces, pero él no lo resignifica como ese fascismo te aplasta, te hace estar en una colmena, porque tú eres parte de un fascio, parte de una legión, parte de una organización juvenil, parte de este enorme conglomerado de tal, ¿no? Realmente la película merece un nuevo visionado, ¿no? Para disfrutarla, para llorarla, para reírla, para maravillarse, ¿no? Tú decías, ya para cerrar, ¿qué pensaría Héctor Escola hoy día? Yo creo que Héctor Escola nos sigue hablando. O sea, nos sigue hablando y sus películas nos siguen diciendo muchas cosas aún hoy, ¿no? Casi 50 años después de haberse filmado. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. ¿Y qué piensas tú?